Buenos días para todos. Pues hoy tenemos una solemnidad muy importante en la iglesia. Es el día de los apóstoles Pedro y Pablo, el día también del Papa. Así que nos unimos en esta intención universal, la intención de la misa, por Ángel Marín González, intención de esposa e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua.
Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo: échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron al final de la calle, se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esta solemnidad nos invita a ir al inicio, al comienzo de nuestra iglesia. ¿Cuál es el origen de nuestra iglesia? ¿Dónde comenzó nuestra iglesia? ¿Cómo comenzó? Y entonces tenemos que recordar que Jesús comenzó la iglesia, que Él la instituyó, que Él la inició y que es su iglesia, porque pueden haber iglesias de otro, de Julano, de Perencejo, pero Jesús comenzó su iglesia y Él lo dice con claridad: mi iglesia. Mi iglesia. No es la iglesia de fulano, o de este, o de aquel. Y eso es bueno que hoy, que celebramos a Pedro y Pablo, lo recordemos. El origen de la iglesia es Jesús. Él la establece. Y entonces, ¿cuál es esa iglesia? Porque hay muchas iglesias, pero ¿cuál es la que está en el origen? ¿Cuál es esa iglesia que Jesús funda, que Jesús establece, que Jesús forma, para no confundirnos? Porque como hay tantas iglesias y todas ellas se autodenominan muchas veces cristianas, pero una cosa es autodenominarse y otra cosa es cuál está en el origen. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Y entonces el Evangelio lo responde. La iglesia que Jesús comienza e inicia es aquella en la que Él puso la primera piedra para la construcción de esa iglesia. Entonces, el que puso la primera piedra es Jesús. Él puso la primera piedra. ¿Y cuál es esa piedra? Esa primera piedra la puso Jesús y se llama Pedro. Se llama Pedro. De hecho, que ese es el significado del nombre Pedro. Él se llamaba antes Simón, y Jesús le cambia el nombre y le dice:
Cefas o piedra. Y luego le dice, sobre esta piedra. ¿Cuál piedra? Pedro, sobre esta piedra edificaré, construiré. ¿Qué sigue? Mi iglesia, no la iglesia de aquel. Cada quien tiene derecho a construir su iglesia. Si alguno de ustedes le da por construir una iglesia, pues hágala. Cuando hablamos de iglesia no me refiero al templo, sino iglesia. Si alguno le da por construir su iglesia, hágala. ¿Y cómo se llamaría? ¿Sí? ¿Usted cómo llama? Entonces sería la iglesia no cristiana, sino la iglesia martiana. ¿Sí? O si Heidi le da por fundar una iglesia, ¿cómo lo llamaríamos? La iglesia heidiana. Esta iglesia, la que Cristo hizo, se llama iglesia cristiana porque la fundó Cristo. Y la fundó sobre piedra, una piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Y entonces, es más, Jesús a su iglesia, Él le tiene llaves, y entonces le da las llaves. Y le dice a Pedro, mira Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le doy las llaves. Pero no le dijo, sáquele copias y reparta para que todo el mundo tenga. No, esas llaves. Lo que pasa es que después los seres humanos somos muy avispados y eso le empezaron a sacar copias y copias y copias, y hay mucha gente que tiene copias y formaron iglesias, pero el que tiene las llaves es Pedro. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Cristo formó? Aquella que está sobre la piedra. ¿Y quién es la piedra? Pedro. Y ese Pedro es el que recibió las llaves. Por lo tanto, ¿quién tiene esas llaves? No una copia, la original. ¿Quién tiene esas llaves? Hoy, ¿quién la tiene? Porque Pedro, el de aquella época, pues ya murió. ¿Cómo murió? Lo crucificaron boca abajo, ¿sí? Dando su vida por el Evangelio, dando su vida por Jesús. Pero entonces esa llave no se perdió. Esas llaves las recibió el sucesor, y el sucesor de este, y el sucesor, y el sucesor, hasta el Papa Francisco. Esas llaves es una solita, sin copia. La original la tiene hoy el Papa, aunque haya gente que no le guste ese Papa, diga ese, pero es el único que tiene las, él las recibió y él tiene las llaves, y Jesús les dio para su iglesia. Eso es muy importante. Es lo que se llama la sucesión apostólica, y eso no lo tiene ninguna otra iglesia, aunque se denominen cristianas. Ninguna tiene las llaves originales, ninguna tiene sucesión, ninguna, ¿sí? Y entonces Pedro muere crucificado, y entonces la iglesia se quedó sin papa. No, siguió otro y otro. ¿Quién siguió después de Pedro? Sin papa, pero ¿quién siguió? ¿Cómo se llama? Después de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cipriano, y ahí van siguiendo. Ahí le doy la tarea, 200 y pico de papas hasta el de hoy. Y entonces el Papa tiene. Entonces, cuando celebramos a Pedro, estamos pensando hoy en el papado, el Papa. Que hay gente que dice, ¿y eso dónde está en la Biblia? Desde el primer día Jesús estableció.
Y él quiso que fuera así. Y Pedro asumió esa tarea y asumió ese liderazgo. Y fue el primero entre los primeros. Nos contaban los Hechos de los Apóstoles ahora que Pedro fue encarcelado por Nerón, el emperador de la época. Y muchos primeros cristianos la pasaron muy duro. Fue encarcelado y martirizado. Y luego allí, mientras que él estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Y luego Dios lo sacó, lo liberó y siguió. Pero Pedro siempre llevando la palabra de Dios y tomando ese liderazgo de dirigir la iglesia, de preservar la fe. Y luego, unido a Pedro, pues tenemos a otro hombre, a otro apóstol, que la iglesia los pone juntos, no porque sea otro papa, no, son solo papa. Pero Pedro, acompañado ya de los demás apóstoles, y entre esos a uno que sobresale por su gran espíritu misionero y evangelizador, porque recorrió por lo menos 20 países en esa época, evangelizando y llevando la buena nueva, luego de su conversión. También, fíjense ustedes que también cambió nombre. Antes se llamaba Saulo, y en su conversión se empezó a llamar Pablo de Tarso. Y Pablo le dice a Timoteo en esta carta que escuchamos ahora: yo estoy a punto de ser sacrificado. Y de hecho que también fue sacrificado. El momento de mi partida es inminente, le dice él a Timoteo. Se está despidiendo, pero le dice: yo he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. Un gran apóstol. Por eso hoy, mis queridos hermanos, pues sigamos fieles a la iglesia. Porque mantenernos fieles a la iglesia es mantenernos fieles a Cristo. Uno debe respetar, y hay que decirlo, uno debe respetar todas las expresiones religiosas que hay en el mundo y en la sociedad. Pero una cosa es respetarlas y otra cosa es confundirnos. Y otra cosa es como igualar. No. Respetamos a los demás. ¿Sí? Si esta señora le va a fundar una iglesia y pone en su casa allí iglesia, pues lo normal es que le pusieran iglesia el nombre de la persona que la iglesia cristiana vive y subsiste en la iglesia católica. Y vive y subsiste en la iglesia católica porque ahí está el sucesor del primer papa, de Pedro. Y ahí están los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, y los colaboradores de los obispos pues somos los presbíteros. Entonces qué bueno que hoy nos sintamos esa iglesia de Cristo, que respetando a los demás mantenemos nuestra identidad católica. Oiga eso, identidad católica, porque es que soy, no sé, que los católicos andan más perdidos, embolatados, eso le da lo mismo 8 que 4, eso, no, cada uno en lo suyo. Y nosotros tenemos que decir: carambas, es que yo estoy en la iglesia, yo estoy en la iglesia de Cristo. Digan: yo estoy en la iglesia, y tienen que estar convencidos de eso, ¿o no? Hay gente que no está convencida, entonces llegan de otra iglesia, le echan el cuento, les hablan bonito y se van para otra iglesia y creen que están en la iglesia de Cristo. No, usted sabe que está en la iglesia de Cristo por esta razón que le he dado ahora, y además de otras razones, pero esta es una razón esencial. Y uno sabe que los otros, pues sí, buena gente, están alabando a Dios y están sirviendo a Dios y están tratando, pero hay que ser claros: no están en la iglesia de Cristo, porque si todo fuera igual,
Y si todo fuera lo mismo, pues entonces en cualquier parte vale. No, Señor, estamos donde debemos estar, pero vivamos esa identidad de iglesia. Y pidamos hoy de manera muy especial por el Papa, por el pontificado, ¿sí? Oremos por el Papa, no solo por su salud física, sino también para que él sea ese pastor que Jesús quiso que fuera, que sea mejor, que sea ese pastor que una a la iglesia, que nos preserve en la fe, que siga siendo esa piedra y que siga manejando las llaves, porque claro, repito, hay gente que no quiere y se dicen cristianos y no quieren al Papa. Es más, no aceptan al Papa Francisco, ¿sí? Porque se han dejado meter cosas. El Papa puede ser imperfecto como lo somos nosotros, pero es él. Como era imperfecto Pedro. Pedro también no era imperfecto, pero era el Papa. ¿Qué vamos a hacer? Era él, el Papa. Este Papa y los santos han sido imperfectos, humanos, pero es el Papa. Eso que no se nos olvide. Oremos por el Papa. Mantengámonos unidos al Papa. Católico que se mantiene unido al Papa sabe y tiene la certeza de que está en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo. El que se separa del Papa sabe y debe saber que se está separando de la iglesia de Cristo, que ya no es católico. No es que yo soy católico, pero no sigo, yo no comulgo con el Papa, no soy y no acepto este Papa. Entonces usted dejó de ser católico. Y si deja de ser católico, deja de estar en la iglesia de Cristo. Y eso es gravísimo. ¿La cogieron o no? Oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos por la iglesia misma. Que así sea. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Siéntense, por favor. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como grano que cae en la tierra y se va a formar.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los que están en su casa. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuando estaba junto al mar.
Apacienta mis ovejas y lleva primer timón. Hoy ella está de fiesta, alabando al Salvador. Por papel de buen combate y por el vencedor. Para recorrer el mundo, anunciando a Jesús, Pedro llegó al Maestro, y un día murió por él. Pablo lo perseguía y murió por él también. Hoy ella está de fiesta, alabando al Salvador. Por papel de buen combate y por el vencedor. Del Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que fundó. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele el Señor el descanso eterno. En paz descansen. Ángel María González y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo que los miércoles en el salón de la parroquia tenemos el encuentro para compartir la palabra de Dios, crecer espiritualmente, orar. Los que quieran asistir lo pueden hacer, personas que no pertenezcan a ningún grupo, eso sí. Miércoles, todos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy, o estos días de la fiesta de San Pedro y San Pablo, se realiza una campaña de ayuda al Papa. Oigan bien, una campaña de ayuda al Papa. Se llama el Ópolo de San Pedro. Todos los años se hace. ¿Se acuerdan de eso? Todos los años. Y cuando hablamos de la ayuda al Papa, no es porque el Papa necesite para irse de vacaciones, para comprar un carrito, para irse al restaurante. No es para usarla él. Se llama ayuda al Papa, es porque es el Papa que usa esa ayuda que dan los católicos del mundo para él, en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de la Iglesia, realizar obras sociales. Y el Papa, en nombre de la Iglesia, ayudar en cualquier parte del mundo a necesitados. ¿Sabían eso? Y si no lo sabían, se los estoy informando. El Papa, en nombre de la Iglesia, ayuda. Entonces, en tal país hay una necesidad, entonces el Papa manda una ayuda para allá. En tal sitio el Papa manda una ayuda para allá, que en tal sitio. Lo que pasa es que, claro, esto no sale mucho en los medios, pero el Papa
ayuda en distintos lugares del mundo, obras sociales. Por eso, los que quieran ayudar al Papa, para que el Papa en nombre de nosotros los católicos ayude, lo pueden hacer. Si pueden hacerlo ahora, de una vez. Si les quedó por ahí un billetico atravesado por ahí y quieren, de una vez. Si de pronto no le quedó, pero quiere hacerlo, esta semana, más tarde o mañana, pero si pueden hoy, de una vez. La ayuda al Papa, el óbolo de San Pedro. ¿Les parece? Entonces ahora se acercarán a mí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.